equipo le dio la prioridad de querer ganarla, porque los agarra en un momento donde están en el medio del juego de las eliminatorias. En el final de una temporada, en el final de temporada de campeonatos locales, en el final de temporada de campeonatos europeos, entonces vienen los jugadores con una sobrecarga de fatiga muy importante. Eso llevó por un lado a que haya muchas ausencias notorias en muchos planteles de jugadores determinantes, de jugadores importantes. Y de pronto el caso, sin ir más lejos, de Dunga, que viene con 7 ausencias a esta Copa Centenario, donde el objetivo grande de Brasil estaba enfocado en los Juegos Olímpicos, y de pronto las cosas no le salen bien porque queda eliminado con Perú y hoy queda al margen de la situación. Entonces un entrenador no puede subestimar nunca una competencia, porque a la corta o a la larga le caben las exigencias de los resultados, más allá de que haya querido utilizar, como por ejemplo Ricardo Gareca aquí utilizó una base de jugadores que pretenden ser también un recambio importante esta segunda parte de eliminatorias, y el riesgo que por ahí les llevó que en un momento un muy buen partido que estaba jugándolo con Ecuador, por falta de experiencia, de madurez del equipo, le terminan empatando un partido, y si a lo mejor hubiese quedado eliminado, se hubiese haber soportado cuestionamientos cuando él sabe por qué está apostando lo que está apostando. Entonces esta Copa también te enseña que uno nunca puede subestimar un campeonato, nunca puede dejar de lado un campeonato por más que las prioridades estén en otro lado. Me gustaría compartir algo con Michael, con Daniel allá en estudios. Antes se me han ocurrido muchas repreguntas a partir de tu discurso. Una inicial, de repente la menos importante, pero me gustaría que lo cuentes ya mismo. ¿Con Gareca tienes relación de cuándo y de qué época? Con el Flaco de mucho tiempo, muchísimo tiempo. Hemos compartido fútbol, de haber jugado, o sea, en distintos equipos, de habernos enfrentado en distintas categorías y distintos equipos. Y tengo mucho respeto por Ricardo, que sé que es un entrenador muy pro, una persona que sabe muy bien lo que hace, que tiene mucha experiencia, que tiene una condición humana realmente extraordinaria, y la verdad que yo siento y veo, y esto lo analizo más con el desapego del afecto que siento por el Flaco, de que está produciendo una transformación en Perú, que uno lo ve a Perú distinto, uno lo ve a Perú mucho más compacto, lo ve con transiciones mucho más rápidas, lo ve con una idea mucho más acabada. O sea, uno de pronto decía Pizarro, Guerrero, dos muy buenos delanteros, entonces le sumaba Vargas, Farfán, decía, bueno, Perú tiene un equipo bárbaro, pero porque las potencialidades ofensivas son una parte del equipo, pero después si no se tiene sustento es muy difícil transformar esa sumatoria de individualidades en un muy buen equipo. Y creo que el Flaco le está encontrando la forma, y la verdad que me alegro que así sea, porque lo aprecio personalmente y porque creo que es un entrenador muy capaz. Saludo a Daniel y a Michael, que están allá deseosos de preguntar, porque Michael, ellos escuchan y dicen, ya quiero preguntar yo mismo, así que voy a ser generoso, quiero que ellos también participen en ese diálogo. Michael, Daniel. Gustavo, ¿cómo te va? Un abrazo, siempre un gusto compartir ideas de fútbol contigo. Tú comentas para la televisión colombiana, por lo menos las veces que nos hemos cruzado ahí muy cerca, cabinas juntas, una vez en Arequipa y otra vez en Barranquilla, comentando tú para la televisión colombiana. ¿Cómo describes, cómo analizas a Colombia, a esta Colombia que va a enfrentar a Perú? Colombia es un equipo que estuvo en un momento de transición. Yo digo siempre de que cuando un equipo consigue el éxito, porque la verdad que fue muy exitoso el proceso de Pekerman hasta aquí. Muy buena eliminatoria, muy buen mundial, terminó en el 5º puesto, más allá de que lo termina eliminando Brasil, un muy buen mundial. Entonces, lógicamente que cuando el listón se pone arriba, la exigencia está a partir del listón de donde se pone. Pero el tiempo a veces es impiadoso con los rendimientos y hace de que muchas veces el entrenador tenga que tomar decisiones de prescindir de determinados jugadores que los llevaron a vivir momentos realmente muy buenos, como fue la clasificación al Mundial después de 24 años o como fue el Mundial en sí mismo. No tuvo una buena Copa América en Chile y no tuvo un buen arranque de eliminatorias. Y es ahí donde el entrenador sabe que le da a la derecha a ese grupo que le ha permitido llegar hasta ese lugar, pero que si después no produce los recambios y eso significa sacrificar a algunos jugadores que fueron importantes en un momento para darle el lugar a los jugadores jóvenes que vienen pidiendo ese espacio, es como que queda preso del sentimentalismo, y ahí es donde el entrenador tiene que ser en algún punto pragmático en las decisiones que toma.
Y creo que esa decisión la llevó a tomar a Pekerman en un momento muy delicado cuando fue a jugar a Bolivia y después tuvo que enfrentar a Ecuador en condición de local y ganó los 2 partidos. Ahí donde se produce el primer gran recambio de la selección de nombres en algún aspecto, y es como que hoy la selección de Colombia está con pretensiones de decir, bueno, estamos parecidos a ese listón que hemos dejado post-mundial y estamos con la expectativa de ver hasta dónde podemos llegar en esta Copa Centenario, donde las aspiraciones son muy altas. Entonces hoy es un equipo que está afianzado en cuanto a una forma, en una manera de la búsqueda, que ha encontrado en una sociedad en James y Cardona de generación de juego, que si bien todavía no termina de acomodar el centro del campo y no ha encontrado quizás ese centro delantero en Vaca que pueda suplir a lo que hacía Teo y de pronto Falcao, es como que está buscando la forma. Creo que en definitiva es una selección que tiene una identidad, que tiene problemas, sí tiene problemas, como la tienen todas las selecciones, pero que hoy se sienten que han dado un paso importante en la recuperación de aquel periodo post-mundial y que se han preparado para hacer una buena Copa América y la están haciendo también. Sí, es cierto. Ahora, que es o sacaría por Pérez, siendo Pérez un jugador de otra característica, que tiene la capacidad de sumarse a los 3 de arriba. Mucho más recorrido vertical de la cancha, sumarse hacia arriba, porque entiendo de que ellos lo que pretenden es controlar la generación de juego de Perú, que siempre es parte del pivoteo entre Guerrero y Cuevas. Voy a Lima. ¿Qué opinión tiene de Colombia, profe? Muy buen equipo y que está recuperando el nivel. Yo creo que hace un rato, inclusive los primeros partidos del proceso eliminatorio, lo veía Colombia mal. Y ahora ha recuperado el nivel, no a ese Colombia que hemos alabado años atrás, pero yo creo que va en camino ahí. Sus posesiones son, ya no es un equipo de posesiones tan largas como la Colombia de los 90, ¿no? Ha habido una adaptación, más allá de que sigue siendo, para mi gusto, tal vez una de las pocas selecciones sudamericanas en donde el 10 natural todavía tiene lugar. Cardona, James mismo, ¿no? Cardona es el 10, cuando lo vimos en Arequipa, el profe Alfaro se debe acordar, Ramón decía, este es un vago de aquello, juega cuando el equipo tiene la pelota y cuando no la tiene, Cardona volvía caminando viendo el Misti. Hoy se ha adaptado muy bien y yo no sé si jugaría en otros equipos, pero en Colombia este tipo de jugadores todavía tiene espacio. Un ejemplo es Candelo, ¿no es cierto? Que juega en todavía Cortuluá, tiene 38 años, es titular de Cortuluá, que ha llegado a semifinales del torneo colombiano. Sí, yo pienso lo mismo. Colombia tiene suerte de tener este tipo de jugadores, porque a un jugador pensante, un jugador de buen corte técnico, generador de fútbol, le puedes agregar lo otro. Porque hoy en día el jugador que piensa está obligado a correr, y el que corre está obligado a pensar. Pero muchos jugadores que corren lo pueden generar, pero muchos jugadores que generan sí lo puedes adaptar al trabajo de labor, al trabajo de recuperación, o sea, hacer un trabajo de conjunto. Y Colombia los tiene y lo está logrando por eso. Tiene un equilibrio en el medio campo que le permite tener accesos ofensivos.